Bueno, entonces damos continuidad a nuestra siguiente conferencia temática a cargo de la ingeniera María Carolina Escobar, quien nos presenta la conferencia Construcción de Vivienda Nueva en Adobe y Tapia, en representación del Ministerio de las Culturas, Arte y los Saberes. La ingeniera es ingeniera civil de la Universidad Nacional de Colombia con más de 13 años de experiencia en el diseño estructural de edificaciones. Posee una maestría en análisis estructural de monumentos y construcciones históricas de la Universidad Padova, Italia, así como grado magna cum de la especialización en Ingeniería de Fundaciones de la Escuela Colombiana de Ingeniería y un máster internacional en BIM Management. Su trayectoria profesional incluye proyectos relevantes en sectores residenciales, comerciales e institucionales. Y sin más preámbulo, entonces, damos inicio a nuestra siguiente conferencia. Bienvenida, ingeniera. Buenas tardes. A ver qué tan cerca toca utilizar el micrófono. Buenas tardes para todos. Un saludo también de parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, y hoy venimos a compartir sobre un tema que es la construcción de vivienda nueva en materiales térreos y pues haciendo énfasis en la tapia y el adobe. En una región en la que pues estos materiales son comúnmente utilizados, entonces traigo una presentación en la que vamos a abordar, están solucionando ya problemas técnicos con las diapositivas, pero que vamos a abordar esta temática que viene muy de la mano de lo que esta mañana en el foro sobre vivienda y Plan Nacional de Desarrollo nos venían también abriendo las posibilidades a este tipo de edificaciones y a los cuestionamientos que desde la ingeniería tenemos que hacernos al respecto de las normativas, la aplicación de técnicas locales para la construcción y también pues saber identificar que hay situaciones por lo largo y ancho que es nuestro territorio en los cuales debemos salirnos de ese encajonamiento al cual pues la vida nos ha llevado como ingenieros estructurales de trabajar pues lo que ahora son pues las estructuras de concreto reforzado, el acero y bueno pues la mampostería de arcilla. Entonces creo que ahora sí podemos empezar, ¿verdad? Listo. Entonces bueno, mi presentación es, como les decía, construcción de vivienda nueva en Adobe y Tapia. Vamos a ver si esto funciona. Punto adelante otra vez. Bueno, continuemos. Aprovechemos que estos 10, no me cuentan los 18 minutos poder hablar estos mientras ellos solucionan. Entonces, bueno, pues también es una invitación a quienes nos acompañan vinculados desde la comunidad académica, los estudiantes, ¿sí? A cuestionarse al respecto de la realidad también en la cual pues, nos enfrentamos. En las discusiones que damos nosotros muchas veces entre los ingenieros es cómo vivimos en dos realidades muy distintas y los que venimos de Bogotá o estamos en los centros urbanos, pues enfrentamos y abordamos el diseño estructural con una visión. Sin embargo, pues es bien sabido pues las dificultades que hay en otras zonas y ni siquiera estamos hablando
necesariamente de territorios muy, muy alejados, sino que en las mismas veredas a las ciudades, circundantes a las ciudades principales, nos vemos obligados a trabajar en unas condiciones distintas con los materiales que conseguimos de manera muy local. Ay, bueno, ya, muy bien. Ahora sí. Listo, ahora sí me corre el tiempo. Bueno, las construcciones en tierra nos vienen acompañando prácticamente desde que se desarrolló la arquitectura del hombre. Vemos en la imagen superior izquierda la ciudad de Bamén, Irán, que cayó destruida a raíz del terremoto de 2003, y en el costado izquierdo de la diapositiva vemos 4 de los centros declarados como Patrimonio de la Humanidad de construcciones en tierra por la UNESCO. Entonces estamos hablando de construcciones de antes de Cristo y en todas las regiones del mundo. Vemos Irán, una imagen del paisaje cafetero en Colombia, en China y en Europa. Entonces no es algo local, no es una discusión que únicamente estemos dando porque tengamos Barichara muy cerca, sino que desde hace todos los siglos venimos construyendo en tierra, pero que también hoy en día están vigentes. Entonces encontramos a mano derecha edificaciones muy recientes en México, en Australia, y en la de las esquinas derecha se me escapa exactamente el lugar donde lo construyen. En India es la de la derecha, pero que hoy en día seguimos trabajando en estos materiales. Pero nos enfrentamos a que la arquitectura vernácula, como fue diferenciada por la UNESCO, los puntos que tenemos acá nos representa que en todos los continentes se ha desarrollado este tipo de arquitectura basada en unas técnicas principales: la tapia pisada, el adobe, el COP, y de estos el 50% de estas edificaciones están construidas en adobe. Sí, esto nos lleva también a entender que la arquitectura vernácula es una expresión fundamental de la identidad que tenemos como comunidad. ¿Cómo desarrollamos estas técnicas? A raíz de los materiales disponibles en las diferentes regiones. Hoy en día, ¿por qué se vuelve relevante esta construcción en tierra? Porque son construcciones que nos van a ofrecer unas bondades que las vamos a ver en una de las diapositivas siguientes, pero que están muy vigentes también en nuestro país. Vemos 3 ejemplos, uno en Barichara, uno el de la mitad en Antioquia, una imagen que nos recuerda la tradición silletera, y una casita en muy mal estado en Boyacá en adobe, pero vemos cómo también en las diferentes regiones en Colombia se ha venido desarrollando. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Unas regulaciones técnicas apropiadas, tanto para los materiales como para la valorización cultural de las técnicas. Entonces, como les decía hace un momento, las técnicas principales, entonces las vamos a encontrar que son la tapia, el adobe, el COP, el bareque y pues el BTC, los bloques de tierra comprimida, de los cuales vamos a encontrar que no se trata de construcciones necesariamente vamos a decir como de condiciones precarias, ¿sí? Sino que podemos desarrollar arquitectura no solamente con unos acabados de última generación, sino que inclusive encontré este ejemplo en Francia, donde desarrollaron una casa muy de un estilo de cuento de hadas. Entonces es un material que se presta para el desarrollo de distintas edificaciones. Aquí vemos uno en Bareque, en una escuela en Guadalajara, donde están aplicando recientemente estos materiales. ¿Qué ventajas nos va a ofrecer? Los materiales térreos nos van a ofrecer confort térmico, ¿sí? Nos van a generar unos espacios agradables, aislamientos acústicos, una condición de resistencia al fuego. De ninguna manera vamos a encontrar un incendio pues no por los materiales intrínsecos de la tierra. Y vamos a tener 2 características muy importantes, que es el impacto ambiental, un bajo impacto ambiental, ya que estamos desarrollándolo con materiales de la localidad, con mano de obra de la localidad, procurando disminuir la huella de carbono para este tipo de edificaciones.
y con unos procesos locales, con lo cual pues también se incentiva lo que es la mano de obra de la región. Tenemos en este caso 3 ejemplos de fotografías que las traje sobre todo por el contexto térmico. Una casa que se ve aquí se aprecia llena de nieve en Rumania, construida en tierra con técnica COP, y este que fue el pabellón en Expo Dubai 2020, una de las fachadas más altas que se ha construido en tapia pisada. La estructura principal no era de tapia, pero sí todos los elementos no estructurales. En Dubái, manteniendo pues, el confort térmico y acústico para este tipo de pabellones. En la parte de abajo, una casa, una vivienda en India, también que vemos con unos acabados preciosos. Entonces vemos cómo ante las diferentes condiciones climáticas es un material que se adapta muy bien en distintos contextos. En 2022 realizaron una revisión normativa de los códigos de construcción que en el mundo incluían los materiales térreos. Vamos a encontrar, al igual que con el mapa de la UNESCO, que en distintas regiones del mundo se ha buscado desarrollar este tipo de normativa. En África, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, e inclusive nosotros aparecemos en la lista por el código que ya vamos a ver más adelante. ¿Quiénes de estos 25 códigos consideraron también condiciones sísmicas para sus análisis y para el desarrollo pues, de la normativa? Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de los que se han ido considerando. Entonces, cuando uno hace un análisis de ese tipo de normativas, entonces hay unas consideraciones que se vuelven estándar, ¿sí? Cuestionamientos que estandarizamos, y es qué contenido de finos vamos a dejar en este tipo de mezclas, qué contenidos de humedad, cómo va a ser nuestra granulometría para garantizar ciertos índices de plasticidad. Vamos a trabajar con distintos grados de compactación y 2 características adicionales. Uno vinculado con la geometría de los elementos. Aquí yo he extraído más bien algunas características que se comparan entre los distintos códigos con respecto a los anchos del cimiento, la profundidad, los altos, los largos de la geometría, un análisis netamente geométrico, pero que requiere pues, el garantizar las resistencias de los materiales y un cuestionamiento al respecto de esos mejoramientos. Al tratarse de técnicas tradicionales, pues también genera muchas dudas la implementación de esos posibles mejoramientos, ya que ahí tenemos que empezar a hacer un trabajo con las comunidades también para dialogar entre los códigos y las prácticas tradicionales. Entonces, dentro de los desafíos técnicos que podemos identificar para la implementación de estas técnicas y códigos, entonces está pues garantizar temas relacionados con la vulnerabilidad sísmica, la erosión generada por el agua, pues la variabilidad en la calidad del material, que es intrínseco a utilizar en cada lugar lo que esté disponible, y como les digo, unas discusiones alrededor de utilizar refuerzos, estabilizadores, impermeabilizantes, y finalmente pues la industrialización de este tipo de técnicas, en la que también se puede pues encontrar cierta resistencia ahí en las discusiones. ¿Qué venimos haciendo en Colombia? Entonces, he dejado un renglón acá destacando el trabajo que ha hecho la IS con la expedición del documento AI 610, aclarando que si bien se reconoce como una de las normativas en el mundo al respecto de los materiales térreos, pues está orientada a la evaluación de edificaciones patrimoniales, es decir, existentes. Y lo que nos estamos cuestionando hoy es la postura distinta, y es hoy cómo lo hacemos como vivienda nueva. Tenemos algunos antecedentes. La ley 2079 del 2021 identificó qué es la vivienda de interés cultural VIC, ¿sí? Donde lo que se busca es reconocer las costumbres, los materiales, las tradiciones alrededor de las técnicas constructivas para generar pues diálogo social y diseño participativo con las comunidades. Pero entonces, ¿qué lo condiciona? Y aquí es donde pues, la ingeniería entra también a participar, y son cuáles son esos criterios normativos alrededor de los que vamos a dar la discusión. Vamos a tener también otro antecedente, que es el decreto 651/2022,
donde se puede identificar que la vivienda de interés cultural es una categoría de vivienda que se arraiga a su territorio y a su clima. Entonces volvemos a esos criterios que veíamos hace un momento de las ventajas, ¿no? Entonces cuando hablamos de territorio, clima, estamos hablando de las condiciones ambientales, de las condiciones acústicas, de las condiciones térmicas, y se busca de esta manera reglamentar la aplicación de esas técnicas tradicionales, saliéndonos un poco de los códigos que en este momento tenemos disponibles. Y pues ponemos sobre la mesa esta discusión. ¿Sí? Nosotros desde el Ministerio pues lo estamos viendo con un enfoque obviamente hacia la vivienda de interés cultural, pero no necesariamente en zonas dispersas, sino también en suelo urbano, ¿sí? Que son dos discusiones muy diferentes, trabajar con comunidades en zonas big rural y por otra parte pues lo que es cuando ya estamos adentro de una suelo urbano que tenga algún tipo de reglamentación POT. El plan de gobierno en este momento habla, esta mañana también lo nombraron en la discusión que se tuvo, sobre los artículos que tratan sobre el mejoramiento del hábitat y la vivienda. Perdón. Entonces vamos a encontrar también que desde las políticas públicas ya vemos ese cuestionamiento al respecto de cómo formalizar también las condiciones de vivienda. Esta mañana el ingeniero José Joaquín decía 2 de cada 3 viviendas son informales y pues desafortunadamente todas estas construcciones terminan en ese gran grupo, ¿sí? Entonces es un llamado también a cómo desde el gremio y desde la ingeniería vamos a buscar normatizar y normalizar para que este tipo de edificaciones se puedan desarrollar de una manera segura, como veíamos hace un momento. Entonces vamos a encontrar también que se están desarrollando este tipo de cuestionamientos desde el Plan Nacional de Desarrollo. Ya específicamente con respecto a este proyecto, como nosotros lo estamos abordando también en el Ministerio, entonces aquí traemos una propuesta de un prototipo de una vivienda en bloque de tierra comprimido con estructuras en madera, donde es una casa que está muy vinculada con su entorno, con una arquitectura tradicional y como les decía hace unos minutos, no necesariamente hay que vincularlo pues a unas condiciones precarias de vivienda. ¿Sí? Son materiales que se prestan para una vivienda de las mejores condiciones. Se construyó un primer prototipo en Tibasosa, Boyacá. Fue construido utilizando bareque tradicional, teja de barro. Se realizó en conjunto con la escuela taller, ¿sí? Y tenemos pues este primer ejemplo de una vivienda de interés cultural con esas características, siendo un ejemplo de pues, los proyectos que estamos buscando representar. Aquí tenemos, creo que esta es la última diapositiva, o quizás la penúltima. Tenemos qué está pasando en este momento y es también como parte de las buenas noticias de esta discusión. Se está desarrollando una NTC en este momento basado en la norma neozelandesa, en la cual buscamos, la primera pregunta que tenemos que hacernos es cómo definir la tierra, qué tipo de tierra va a ser apta para este tipo de construcciones. ¿Sí? Tenemos una NTC del cemento, tenemos NTC de la mampostería, del acero, ¿sí? Y la NTC es la línea con la cual podemos empezar a cortar para que quienes nos dedicamos al diseño estructural pues también tengamos un soporte para nuestros diseños y quienes están en el componente de obra pues también cómo empezar a exigir las condiciones. Entonces venimos nosotros desarrollando en este momento, está en curso ese contrato 3549 con el ICONTEC, del cual esperamos tener un producto a final de año para tener normatizada una porción que es al menos el material base para este tipo de edificaciones. Y pues unos retos a los cuales nosotros nos enfrentamos, no solamente desde el Ministerio, sino también como todo el gremio, y es empezar a discutir sobre la sensibilización a través al uso de este tipo de
de técnicas de construcción y cómo vamos a generar esa normativa. Entonces, estamos hablando de sensibilización, valoración, entender cuáles son nuestras técnicas tradicionales, hacer una creación de normativas adaptadas. Esta mañana me generó mucho impacto la cifra que dio José Joaquín sobre más de 200 normas. ¿Sí? Entonces me preguntaba que 201 a final del año. Sin embargo, pues yo creo que pues vamos en una dirección es ya de empezar, no solamente a abrir esta discusión, sino empezar también a cerrar para homogenizar esta discusión. La promoción de pues entornos sostenibles, la actualización de todas las normas técnicas para que NSR nos valide también estas propuestas y bueno, y nosotros pues desde el Ministerio en una coordinación interministerial. Les traigo dos ejemplos finales de esos prototipos que nosotros proyectamos en este tipo de materiales. El de la derecha pues sí es la única que se sale de esta discusión y es una construcción tradicional en madera, de las construcciones palafíticas, que al final del ejercicio pues también hace parte de estas viviendas que lastimosamente en este momento pues las catalogamos como ilegales, como informales, pero porque también nos faltan las herramientas para garantizarles que las comunidades puedan trabajar con sus condiciones locales. Y cumplí con el tiempo. Bueno, ese es todo el mensaje que traemos. Como les digo, es una apertura también, es vincularnos a esta discusión, es invitar a distintos estamentos alrededor de la ingeniería estructural, de la construcción, de cómo vamos a tomar algunas herramientas para no solamente transformar esos entornos urbanos en los cuales vivimos muchos de nosotros, sino también como en las proximidades a las ciudades y en las zonas rurales más extendidas, pues logramos generar unas viviendas seguras. Sí, al final ese es el propósito de todos nosotros como ingenieros y sobre todo quienes nos identificamos como ingenieros estructurales, y es salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas. Y estas son herramientas que van a servir para que las comunidades acojan viviendas seguras para su desarrollo. Bueno, muchas gracias.